de síndromes psicóticos y de todas maneras tratar en lo posible de ir precisando las características clínicas de un paciente con un síndrome psicótico. Ya ustedes lo tienen bien remarcado que un paciente con síndrome psicótico hay una ruptura con el sistema de la realidad, ¿no? Ellos tienen sus propias ideas, sus propios pensamientos, su propio mundo, que para ellos es real, pero para nosotros es irreal, que se han salido del marco del sistema de la realidad. Y nosotros estamos centrados en la realidad, y el paciente psicótico está desconectado de su realidad. Hay una fragmentación de su personalidad, actúa de una manera totalmente desconectado y con sus propias ideas, su propio mundo. Para él está contento en ese mundo psicótico y para nosotros nos parece extraño, raro. Y en ese mundo psicótico, en ese síndrome psicótico, de todas maneras tenemos que ir precisando que hay diferentes síndromes que están dentro del síndrome psicótico. O sea que el síndrome psicótico lo engloba en grande, ¿no? Pero de ahí se puede ir deduciendo algunos otros síndromes que acompañan a ese síndrome psicótico y eso nos va a orientar hacia determinados diagnósticos ya etiológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la anterior vez estábamos hablando del síndrome de ruina de la configuración, donde el paciente, su configuración que era tan adecuada, su personalidad bien, se viene en una desconfiguración, es una fragmentación de su personalidad. No puede direccionar sus decisiones y sus actividades, es totalmente afectado, digamos. Después tenemos dentro de estos síndromes psicóticos, también podríamos hablar ya del síndrome paranoide. Y el síndrome paranoide vamos a tratar de explicarlo de tal forma que podemos definir un síndrome paranoide leve. Cuando hablamos así de algo paranoide leve, estamos hablando de una entidad patológica donde está vinculada al tipo de personalidad. Si es una personalidad paranoide, por ejemplo, ¿no? Una personalidad paranoide, y es más suave. Ahora, el síndrome paranoide moderado también se le llama estado paranoide o también paranoia. Y son pacientes que tienen alteraciones mentales con ideas o delusiones de delirio, de daño, pero que nada más, no tiene otra alteración en todo su comportamiento, se comportan como si estuvieran sanos. Entonces, solamente tienen la idea delusiva nada más. Esa idea delusiva que hace que la realidad a su manera, pero va a trabajar, hace sus cosas y le permite hacer sus actividades normales. Pero está afectado a su mundo, él lo interpreta todo de una manera bien conflictivo, porque el paranoide es así, conflictivo, desconfiado, suspicaz. Ahora vamos a explicar. Entonces, si seguimos avanzando del leve al moderado, ya nos vamos al síndrome paranoide grave, que es la esquizofrenia paranoide, que tal vez es la síntoma, es el diagnóstico etiológico que vamos a encontrar en una entidad de salud mental, de psiquiatría, en un hospital psiquiátrico. La mayoría son esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide es la más frecuente de los cuadros clínicos que podemos ver en los pacientes hospitalizados, por si acaso. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos ya del síndrome paranoide, si nos vamos al más grave, vamos a ver la esquizofrenia paranoide. En este caso ya se caracteriza porque tiene pensamientos delusionales, delusiones de persecución, delusiones de daño, ideas de autorreferencia. Ya ustedes saben lo que es idea de autorreferencia, ¿no? Son aquellas ideas en las cuales el paciente tiene
y siente que las personas que están afuera, por ejemplo, reunidas porque ha pasado algún evento, alguna situación, pero él lo asocia que las personas se han reunido ahí para hablar de él, que lo están insultando, le están mirando, observando, y cuando no es así la realidad, él lo está interpretando de esa manera. Esas son ideas de autorreferencia. Y también en la esquizofrenia paranoide, si bien tiene delusiones de daño, de persecución, ideas de referencia, también se acompaña de alucinaciones auditivas y conducta hostil y agresiva. Y vamos a ver después en un video, un esquizofrenia paranoide, cómo son los síntomas, cómo se evidencian los síntomas y su comportamiento totalmente extraño, que nos llama la atención. En cambio, el estado paranoide o la paranoia tiene como sintomatología básica el pensamiento delusional generalmente inmodificable, donde el paciente está convencido que le quieren hacer daño, nada más. Y todo su comportamiento, todo está tranquilo, no se hace problema. No tiene alucinaciones, su conducta es consecuente con su ideación y no existe otra alteración del pensamiento ni alteración del afecto. Hay una diferencia notable con la esquizofrenia, mientras la esquizofrenia paranoide tiene una serie de síntomas. En el estado paranoide o la paranoia solamente existen las delusiones que le afectan al paciente, pero su comportamiento va a trabajar normalmente y puede pensar que la gente o los trabajadores de ahí agarra el celular y cree que le están tomando fotos, cree que lo están grabando y ya establece un conflicto con sus compañeros de trabajo, pero es por la interpretación que ella le da, ¿no? Pero sí le permite hacer su labor. La siguiente, por favor. Después entonces tenemos lo más leve dentro del síndrome paranoide, la personalidad paranoide, eh, que tiene una característica en la cual son suspicaces, desconfiados, y tienen mucha envidia y se sienten muy tercos también, pero definitivamente son aquellos que son demasiados desconfiados, sienten que se le han agarrado su lapicero, le han agarrado su plata, se lo han agarrado. Y después, si sigue avanzando, puede haber una psicosis paranoia, ¿no? Una psicosis de paranoia, por ejemplo, ¿no? Se agrava, pues, lógicamente. Entonces, este es el síndrome paranoide, ya más o menos ustedes van por dónde va, ¿no? Fundamentalmente son delusiones así de daño, de persecución, desconfianza, suspicaz. Ese es el síndrome paranoide. La siguiente, por favor. Vamos a ir viendo algunos otros síndromes dentro de esto de los síndromes psicóticos. Está también el síndrome paranoide, el síndrome catatónico, eh, el síndrome maníaco, el síndrome melancólico, que lo vamos a ir describiendo, lo vamos a ir describiendo. La siguiente, por favor. Eh, entonces, cuando vamos a seguir, mientras nos va a pasar la siguiente diapositiva, vamos a ver sí, un favorcito, la siguiente, el síndrome catatónico. Entonces, ya en algún momento hemos pasado con algún grupo de ustedes un paciente con un síndrome catatónico y nos ha permitido analizar muchas características de este paciente, que se puede presentar en un tipo de esquizofrenia que es la esquizofrenia catatónica. ¿Y en qué se caracteriza? También puede presentarse en infecciones, intoxicaciones, lesiones vasculares, en tumores, pero nosotros en psiquiatría más lo vemos en la esquizofrenia catatónica. Se caracteriza por una pérdida de iniciativa motora, hay una tensión muscular, hay un comportamiento en el cual el paciente presenta un comportamiento de negativismo,
de no desear sus alimentos, de estar echado en la cama, de no responder a las preguntas, no tomar su medicamento, negativista total, echado y no quiere moverse. Mira solamente al que está a su lado y no contesta, no responde. Es característico de un síndrome catatónico. Vemos a un paciente así en esa característica, que todos los días caminaba, andaba, hablaba, todo de pronto echado, mirándonos y no nos contesta, no nos habla, adopta posturas extrañas. Pero vamos a seguir viendo algunas características de este síndrome catatónico. La siguiente. Entonces, dentro del síndrome catatónico, les mencionaba, hay una entidad nosológica que es la esquizofrenia catatónica. ¿Y cómo se caracteriza esta esquizofrenia catatónica? Que ya nosotros sabemos que es un síndrome psicótico, ya con todas sus características del síndrome psicótico se sale de la realidad, su comportamiento extraño y todas las características de asocialización, tiende a aislarse, de comportamiento extraño, primitivo, donde regresiona. Pero si comenzamos a ver ya a un paciente que esté echado en su cama, totalmente negativista, rechaza los alimentos y presenta también una obediencia automática donde le levantamos los brazos o las piernas y él se queda con las piernas y los brazos levantados, que es el signo de flexibilitis seria, que es característico de este síndrome catatónico. Y también pueden haber muecas, gestos, que también lo llamamos manierismos. Estereotipos son repeticiones de alguna situación que hace que el paciente está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces ya nosotros cuando vemos a un paciente que sigue postrado, echado, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere tomar su pastilla, sus movimientos motores son mínimos y puede adoptar posturas, ya pensamos, tiene un síndrome psicótico y tiene un síndrome catatónico. Ya estamos bien. Y ahí, si ustedes van uniendo todo, al final nuestro diagnóstico de entidad nosológica va a ser una esquizofrenia catatónica. Más o menos ustedes ya están analizando cómo vamos diagnosticando, pero este diagnóstico lo hacemos de acuerdo a los criterios que tenemos para el diagnóstico de esta entidad nosológica y reúne unos criterios a precisar que es una esquizofrenia catatónica por los criterios diagnósticos, por si acaso. Y vamos a seguir, a ver, la siguiente, por favor. El síndrome maníaco. El síndrome maníaco, cuando ya hablamos del síndrome maníaco, nosotros estamos hablando del trastorno bipolar, ¿no es cierto? Y el trastorno bipolar es una entidad nosológica de una psicosis afectiva, donde va a predominar la parte afectiva, donde está, por ejemplo, cuando hablamos de la parte afectiva, estamos hablando de la parte, cómo está su estado de ánimo, ¿no? Y a través de su estado de ánimo nos traduce un trastorno que se llama trastorno bipolar, y hablar de trastorno bipolar ya es algo de un síndrome psicótico. Y cuando hablamos del síndrome maníaco, es una fase del trastorno bipolar. ¿Y en qué características tiene este trastorno bipolar? En el síndrome maníaco, que es un síndrome ya psicótico, ¿no? Es un estado de hiperexcitación de las funciones psíquicas. Está el paciente hiperinquieto, está hiperactivo. Hay liberación desordenada y excesiva de la energía en lo psíquico, en lo motor y neuroesterio y contra súper acelerado. Y está que quiere hacer todo a la vez. En el día tiene 24 horas, él quiere estar en actividad 23 horas. Dormir 1 hora nada más.
y el paciente se siente con esa energía, puede tener un porte extravagante, desaliñado, pero con deseo de hacer las cosas demasiado alegre, contagia su alegría. Cuando nosotros entrevistamos a un paciente maníaco, nos contagia su alegría, nos hace broma, es hablador, jovial, bromista, hiperactivo, enamora a la doctora. Ahí está su enamorado, su novio, y delante de su novio lo enamora y le dice, ¿Usted es su novio, usted es su enamorada? Está bien, pues, pero yo le puedo lanzar un piropo a su ella y eso no le va a doler a usted. Y es muy sociable en ese momento. Prácticamente en esa fase maníaca el paciente tiene un humor de una exaltación del humor, como muy expansivo, muy eufórico, muy alegre, muy contagioso. Su broma nos hace reír, diferente al esquizofrénico, ¿no? El esquizofrénico más bien uno siente una distancia, en cambio en este maníaco como que hubiera un acercamiento y nos traduce su estado emocional de alegría, de querer hacer cosas, de estar ahí muy inquieto. Y como está tan así, sus ideas son rápidas, distraíble totalmente. Está hablando con nosotros, escucha una voz que por allá están hablando y ya por allá se va. Entonces, distraíble. En estos pacientes pueden haber mucha cólera, mucha agresividad, irritabilidad rápidamente, y son impredecibles. Pues en este síndrome maníaco, si tiene 10.000 soles, por ejemplo, ahorita, en un minuto lo gasta todo. Se puede subir a un edificio y comienza a arrojar dinero. Lo arroja porque tiene los 10.000 de él y él dice, pues yo quiero regalarle a todos, ¿no? Lo avienta por la ventana y todos están recogiendo el dinero. O si no tiene 10.000 soles, se va a todas las tiendas, ya tiene televisor, tiene en su casa refrigeradora, tiene lavadora, pero él se compra nuevo televisor, nueva lavadora, nueva cocina, gasta los 10.000 soles y al día siguiente están formando cola todos los compradores en su casa. Ponen aprieto a su familia, ¿no? Ponen aprieto a su familia y la familia ya no sabe qué hacer, tienen que hospitalizarlo y decirle a los que vienen a cobrar que el paciente está mal, está hospitalizado en salud mental, porque a estos pacientes hay que hospitalizarlos. Pero ellos están convencidos que son, por ejemplo, había un paciente que decía que tenía sangre azul, que era de la realeza británica, que el que estaba acá en el Perú, si él es de ahí de familiares de los reyes, prácticamente de sangre azul, había nacido en una cuna de oro. Entonces decía que quería viajar a su país, donde estaban varios reyes, y él era de esa élite, y en el avión tenía capacidad, no, él no tenía pasaporte, no tenía identidad, nada, pero quería avanzar y viajar. Imagínense que llegó a subirse al avión. Para que suba uno al avión tiene que pasar varias vigilancias y todo, pero llegó a convencer a uno, a dos, hasta que subió al avión y por ahí se enteraron que no era todo lo que hablaban, no era verdad. Y lo bajaron ya con ayuda, ¿no? Para llevarlo a un hospital psiquiátrico. Sucede tantas cosas con estos síndromes maníacos que son, pues, con todo ese comportamiento que les digo, ustedes ya se dan cuenta que no es normal, es psicótico, pero es una psicosis afectiva, diferente al esquizofrénico, ¿no? En estos síndromes maníacos se pueden producir tantas situaciones. En un momento determinado decían que uno de los presidentes del Perú tenía ese trastorno bipolar, que tenía ese síndrome maníaco. ¿Y por qué lo decían? Porque de repente el presidente aparecía en la selva y a la hora y media aparecía en la sierra y a la hora y media, 2 horas en la costa. Y después seguía haciendo eso y uno decía, pero qué tal energía, está en 3 sitios, está en todos sitios.
y ya, y haciendo actividades por acá, por allá, 23 horas trabajando y todo, hasta que llega un momento en que desaparece, ¿no? ¿Y por qué creen que desaparece? Porque, bueno, ya sienten que ya está actuando de una manera que llama poderosamente la atención. Y tienen ideas extraordinarias, ¿ah? Ideas muy buenas, y si es acompañado por unos consejeros o alguien que le va tomando y escuchando lo que va hablando y realizan sus actividades, es increíble. He visto yo como algunos pacientes maníacos o hipomaníacos logran muchos objetivos, pero no él solo, sino acompañado de la familia y cosas. Algunos, es decir, a no todos, que han salido adelante. Por ejemplo, Winston Churchill, dicen que era un paciente con trastorno bipolar, y él participó en un extraordinario político, ¿no? Conocido mundialmente, pero que tenía sus fases del síndrome maníaco y su fase depresiva también. Porque el trastorno bipolar se caracteriza por eso, porque tiene esas dos fases, por eso le dicen bipolar, la fase maníaca y la fase depresiva. Entonces, grandes personajes han tenido. Por ejemplo, yo he conocido a un paciente que era un paciente con trastorno bipolar. Bueno, él se puso vino de la sierra y se puso a trabajar, en un lugar en Tacora. Ya ustedes saben, algunos de ustedes saben de qué lugar es ese Tacora, ¿no? Tacora, donde están los delincuentes, rateros. Y él llegaba recién de provincia, a los 16 años, así, se puso a trabajar ahí, y ahí iba conociendo cómo era la actitud, el comportamiento de los delincuentes, ¿no? Y él le ayudaba a su tío a vender artículos de ferretería. Pero de pronto ya comenzó a cambiar, ya comenzó a hacer toda su energía, pero hiperactivo, con una vitalidad increíble, quería hacer de todo. Y dentro de eso, bueno, se casó, todos sus hijos, y ya comenzaba a hacer ese trastorno de bipolaridad en fase maníaca. Dijo, voy a abrir una ferretería. Y abrió una ferretería grande, otro, ya no en Tacora, sino en otro sitio, también de ferretería, ¿no? Y los que le ayudaban era su esposa y sus hijos. Y después seguía así, cuando estaba en fase maníaca, decía, voy a abrir otra ferretería, y lo abría también, y estaba apoyado de los hijos, bueno, y lo hace en realidad el deseo y la motivación que él tiene en ese momento, y lo hace en realidad. Al final, llegué a conversar con él y me dice, doctor, yo surgí en Tacora vendiendo como ambulante, y ahora tengo 4 ferreterías, pero grandazas, que las 4 ferreterías, cada uno de mis hijos lo está administrando, mi esposa es la dueña prácticamente de todo, y yo no manejo el dinero, los que manejan son ellos. Y porque cuando me dan la plata yo lo desaparezco en un minuto. Ah, caray, te han tomado una decisión buena, pues le digo, pues si te están cuidando tus negocios, sí, cada uno de mis hijos tienen carrazo de 4x4, y, uy, a usted ni se imagina, doctor. Y tengo mis casas en San Borja, tengo mis casas en San Juan de Miraflores, tengo mi casa en Surco. Imagínense, mire, cómo ha logrado todo eso. Yo me quedé impresionado. Pues digo, este señor que ha tenido ideas, en ese momento de hipervitalidad, vive mucha energía, ideas de que imagine que si había un paciente que creía que tenía su sangre azul, que era de la realeza, y tenía que ir a, a donde estaban los reyes, y ellos son así, pues son con ideas de grandeza, pero ya sumamente aceleradas, que necesitan a veces hospitalización. Y no es que a todos los pacientes maníacos se les debe hacer caso, ¿no? Hay algunos que tienen ideas así bien extrañas,
y lo hospitalizan rápidamente, su familia no deja que cumpla todo lo que habla. Definitivamente ahí quiebra todas las normas de la realidad, pero sí logran hacer cosas extraordinarias. Si es que le siguen y le sigue alguien, le sigue la corriente y va logrando lo que él quiere, y lo apoyan y lo van logrando bien, excelente, ¿no? También tuve oportunidad de conocer a una señora provinciana que trabajaba hace muchos años en una compañía de hacer cortinas y era muy hábil, pero ella también tenía su fase maníaca y cuando hacía su fase maníaca se ponía a hacer cortinas todo el día, toda la noche y dormía 1 hora. Entonces el dueño decía, esta es una extraordinaria trabajadora, duerme 1 hora y trabaja 23 horas. Me la llevo al extranjero y se la llevó a Estados Unidos. Imagínense, a Estados Unidos. Le puso pasaje, todo y trabajo allá. Provinciano y asustado llegar a un país así hace muchos años, tan extraordinario, ¿Y qué pasaba? Antes era diferente, ¿no? Entonces ella lo que hacía era venirse al Perú y llevarse a un sobrino de 12 años, de 14 años, y permitían llevarse, ¿no? Y los primos, los sobrinos, todos se quedaron en Estados Unidos y ahora su vida es allá, en Estados Unidos, radican allá, ya son profesionales. Después ella, después de años, regresó porque hacía la enfermedad, hacía sus brotes de trastorno bipolar. Y, y bueno, se vino a Lima porque ya no podía estar allá. Pero los que se quedaron y radicaron y le dan un agradecimiento eterno a ella son sus sobrinos, ¿no? Porque les abrió un camino de progreso, de prosperidad y radican allá. Algo extraordinario, ¿no? Que yo, ¿quién podría hacer esas cosas? Yo me quedo admirado, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente. El síndrome melancólico. El síndrome melancólico estamos hablando ya de un tipo de depresión, pero bien acentuado, que es característico del trastorno bipolar. Es un síndrome depresivo, pero ya bien acentuado que les da a ellos, a los de trastorno bipolar, y los tumba en la cama. No quieren hacer nada por su trastorno depresivo, están hipoactivos, como echados, llorando, con un desgano para el trabajo, desinterés e insomnio, y están con ese estado de ánimo. ¿Qué va a poder trabajar? No va a poder, definitivamente. El paciente necesita hospitalizarse y tiene que hospitalizarse, porque vienen ideas negativas también, ideas de suicidio, que es peligroso, ¿no? Y en estos pacientes, como ustedes verán, que es un síndrome melancólico, hay un comportamiento que hay sufrimiento dentro de ellos, hay una inmovilidad, una cabeza flexionada hacia adelante, en su rostro se ve tristeza, una mirada fija, y hay un signo de omega también que se produce en la frente, hay unas arrugas que salen en la frente, que le llaman un signo de omega melancólico, que hay un sufrimiento dentro. Y también puede haber mutismo, donde el paciente después está que llora o está gimiendo, con un sufrimiento. O hay una inhibición psíquica, prácticamente los pensamientos son lentificados. mm, y hay tristeza profunda, ¿no? Un dolor moral, pero acentuado. El paciente se tiene que hospitalizar. Y cuando yo hablo de esas fases depresivas y fase maníaca, no es que de un día, algunos dicen trastorno bipolar, porque hoy día está ahí, más tarde está contento, más tarde está llorando. Ya es trastorno bipolar, pero no es así. Cuando digo trastorno bipolar es porque el episodio maníaco, o el trastorno, o el síndrome maníaco, va a demorar 2 meses o 3 meses. Y después de un tiempecito va a pasar al síndrome melancólico, esta fase depresiva. Y también va a demorar 3 meses, 2 meses, no es que en un día, porque demoró 1 hora está alegre y más tarde está llorando, ya está el trastorno bipolar, ¿no? Generalmente el trastorno maníaco dura 3 meses
o 2 meses, el trastorno bipolar también 2 meses, imagínense, ¿no? Si alguien tiene trastorno bipolar en fase maníaca, ya 2 meses en ese plan de aceleramiento de un mundo increíble, de pérdida del cuidado personal, a veces se juntan en ese momento con los pandilleros y se arrastran y consumen drogas, se desinhiben sexualmente también cuando están en fase maníaca. Se meten con cualquier persona. Había una paciente que estaba en su fase maníaca que iba a la emergencia y decía, quiero tener relaciones sexuales, quiero a emergencias, iba pidiendo a gritos tener relaciones sexuales. El portero se asusta, pues se ríe y hace entrar a la paciente y entra gritando, quiero tener relaciones sexuales, pues está en fase maníaca. Entonces, y ya necesita hospitalización y se la hospitalice con todos los cuidados respectivos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los síndromes que le he querido precisar bien: el síndrome de ruina de la configuración, el síndrome psicótico básico, que es importante, el síndrome de ruina de la configuración, que es una característica del síndrome psicótico, el síndrome, otro de los síndromes que también son de la psicosis, el síndrome catatónico, el síndrome maníaco, el síndrome melancólico. Y ahora vamos a tener la oportunidad de ver un video muy interesante que les va a gustar, de un paciente con un síndrome psicótico y un síndrome también de otra paciente con un síndrome orgánico, de un retraso mental. Entonces vamos a juntar todos y vamos a ver cómo uno se esfuerza para trabajar en equipo y lograr ayudarlo a estos pacientes que necesitan en verdad bastante ayuda cuando uno ve y no tienen los recursos. Por favor, vamos a empezar ya a pasar las diapositivas, ¿ya? Sí, empezamos. Charitos son dos hermanos huérfanos que padecen de enfermedades mentales. La única tía que los cuidaba y sobre todo que los quería murió hace 3 meses. Desde ese día, Entonces vamos a poder ver, ustedes van analizando qué síndromes tiene y qué entidad nosológica. Un ratito para que pongan el volumen. los dos viven completamente solos y en su propia casa. Lo que estamos a punto de descubrir realmente es tan cruel como inhumano. No está saliendo el volumen, o yo no escucho. Doctor, sí, lo estoy poniendo otra vez, a ver. Martín y Charito son dos hermanos huérfanos que padecen de enfermedades mentales. La única tía que los cuidaba y sobre todo que los quería murió hace 3 meses. Desde ese día, los dos viven completamente solos y en su propia casa. Lo que estamos a punto de descubrir realmente es tan cruel como inhumano. No sé, me parece que estoy con mi esto, el actor, pero yo no escucho. No sé si todos están escuchando. A ver, ¿pueden dar su opinión? Sí se ¿Están escucha, escuchando doctor. todos? Sí se escucha. Sí se escucha. Puede sentarse, soy el doctor Pizarro. ¿Podría conversar un momentito con usted? ¿Me escucha? Quisiera... Preguntita, Mariani, ¿estás escuchando? Usted ha estado antes en tratamiento, ¿no? ¿Aló?
¿Recuerda qué medicación Quisiera tomaba? saber si están escuchando las diapositivas. Martín se muestra desconfiado. No me Parece escucha. escuchar voces que lo perturban, que solo existen en su mundo demencial. Tiene 42 años y está confundido. Su tía Marina, que lo cuidó casi toda la vida, murió hace más de 3 meses. ¿Escuchan si se El doctor escuchan las Jorge. diapositivas? ¿Aló? Sí se escucha. Doctor, sí se escucha. ¿O no? Pizarro aún no consigue arrancarle una palabra, pero escucha algo que llama su atención. No se preocupe, no le va a pasar nada. Está bien, ¿no? ¿Podría decirme qué tiene para poder ayudarlo? ¿Podría verla? La voy a ver, ¿ya? Sí. Buenos días. Hola, Charo. Charito. Hola, Charito. Hola, Charito. ¿Cómo estás? Charito, ¿cómo estás? Charito, ¿tienes hambre? ¿Comida? Pan. Pan. A comer. ¿Me das la mano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero hacer una pregunta, ¿aló? ¿Me escuchan? Yo sé, pero entiende. Claro, ¿Aló? hay algo de... ¿Me escuchan? Quisiera saber si se está escuchando la grabación, el video. Rudy. Charito tiene 28 años. Nació con retardo mental y además padece de psicosis. Está desnuda porque no soporta el roce del algodón sobre su piel. Pero Charito no siempre estuvo así. Cuando su tía Julia, su tía Marina y su tío Humberto vivían con ella, habían tardes que al menos de niña podía soportar un vestido o la coquetería de un lazo en aquel sedoso cabello que no se parece en nada al que vemos ahora. En este cuarto había una cama, una cómoda y un televisor. Todo lo fue rompiendo, incluso la puerta de madera que desde hace más de 10 años fue suplantada por esta fría reja que la tiene atrapada en su propia demencia. Después que el tío Humberto desapareció misteriosamente, la edad avanzada de la tía Julia y de la tía Marina no les permitía controlar la fuerza de Charito. No podían detenerla. Así que para evitar que se escapara, se vieron obligadas a encerrarla bajo llave y para siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todos tenemos un problema. No les voy a... Tú debes quedarte así, igual que ella. Tú debes quedarte así. Vinieron, me llamaron para que digas contra... Digas... ¿Más? Todo Más. Él se puede molestar. Él vino en realidad para acá y me... Bueno, las horas del alimento, del almuerzo. Y yo estoy solo porque ya no... Charito. Me he quedado con ella, ¿no? Hasta cuando se veían familiares, se veían personas, se veía mi mamá, los otros familiares, por ejemplo, mi primo, el último, ¿quién será? Dicen que solo se ve y se ve a él. Martín, ¿y se tu ve mamá? que es una visión, un acontecimiento. Martín, ¿y tu mamá? Ya murieron. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llamaba? Mi hermana se llama Rosario. ¿Como tu mamá? ¿Y la tía Marina? ¿Tu tía Marina? Señorita. Mi mamá se llamaba Rosa y mi tía estaba junto, igual que con mi primo. Igual que con mi tía, estaba junto igual que con mi primo. Él me dice, ¿me estaba escuchando, señora? ¿Me estaba escuchando? Sí. Él me dice, vengo. No le dije que me escuchan. A ver, ¿me escucha usted el pensamiento? Te escucho. Te escucho. Pero se escuchó cuando le dije, ¿el pensamiento? Usted no me lo dijo. Bueno, no importa. La verdad, no he podido escuchar tu pensamiento. Pero se escucha el pensamiento. ¿Y qué dice tu pensamiento para yo poder entenderlo? Me escuchó el pensamiento perdido, me lo dije. Entonces, Charito. Vengo contigo
¿Tienes sed? Martín, ¿y tú dónde duermes? ¿Por qué estoy aquí adentro? ¿Por qué me visitan? Porque queremos ayudar a tu hermana. ¿Tiene frío tu hermana? Estoy desactivando el peño y me dice que se me dé a mí. ¿Qué cosa soy? ¿Una máquina? Ya, pero puedo fallecer tanto hablar, me puedo sentir más, puedo tomar algo de... Sí, claro. ¿Quieres tomar? Eso es todo. Perfecto. Edith, sirve un vaso, por favor. ¿Tú entras a hablar con tu hermana? No puedo hacer recuerdo. ¿Qué es cuestión de la otra parte? Necesito más chancay, por favor, Edith. ¿Quieres comer más? Por reconstrucción. ¿Más? ¿Ya? Cherito, más comida. Más. Seguro se siente. 2, Que no se 1, van a llamar por listado. 2. Ya no estoy, no sé, ni que se perdiera algo. Mi tía lo ayuda porque está en ella. Cualquier señorita es igual a ella. Entre mi hermana y ella. ¿Cuántos años tiene tu hermano, Martín? 28, ¿Y tú? 42. 42 años. ¿Y tus amigos del colegio? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Quién era tu mejor amigo? ¿Varios? ¿Y qué haces todos los días? ¿Te acuerdas quién te trataba? ¿O a qué hospital fuiste? ¿No te acuerdas? ¿Usted viene de la iglesia, hermano? Sí, te me han traído para que pueda ayudarte a ti. Por eso quería saber un poco más de información. Por ejemplo, imagino que el cuarto está pintado. ¿Tú te imaginas el Hay cuarto? una puerta que viene a la Ya. y tía está con un poco de ropa, como yo que estoy así. Ah, Pero eso más limpio y como que se mira ganado, lavado la cara. Ah, ¿te imaginas eso? Estoy adentro y hay voces, hay ¿Qué te dicen las voces? gente, ¿no? O personas en este caso, Claro. que ustedes estuvieran en esa situación, en esa... Claro. Sintiéndose así, que aquí se ve, que de la calle nos están viendo, que es una máquina que ustedes me están poniendo y que me quedo con ella, mi primo se va para allá y lo que la señorita me preguntó, Claro. ¿me está escuchando? Así es, sí. Mi tía, la última que se quedaba con nosotros, se fue con él y él me dijo, lo que te digo y lo que te digo. No quiere que lo... Ah, ya. Tu tía se fue. Porque no solo de su casa de él, sino de todo el espacio, de todas las casas nos están viendo. Se está viendo mi casa, se está viendo mi mamá. Martín menciona a un primo que efectivamente existe y vive al lado de su casa. Creemos que es el único pariente que le queda, pero lamentablemente él tiene su propia familia, sus propios problemas y trabaja todo el día. No puede hacerse cargo de ninguno de los dos. Con las justas les da algo de comida y de vez en cuando limpia la casa. Ha preferido no aparecer frente a nuestras cámaras y dejar en nuestras manos el destino de sus dos primos. Queremos tratar de ayudar a tu hermana. Él es mi primo y las dos señoras ¿Ya? vinieron. ¿Ya? Somos iguales y hay ese motivo de que es con su casa de él y que nos van a llamar por lista y que a mí me ve adentro de esta casa. Martín Luque Acurio. Ese es el nombre completo del muchacho esquizofrénico que estudió hasta cuarto de media. El chico introvertido que vivía complejado con las reacciones agresivas de su madre, una mujer que lamentablemente murió sin saber que padecía una enfermedad mental. Pero ¿quién había sido Martín Luque? Todavía hay gente que lo recuerda. ¿Tu cuarto? ¿Cuál es tu cuarto? ¿Me lo puedes enseñar?
¿Tú duermes aquí? ¿Y cuál es tu cama esta? Venía, la señorita asistente del hospital. ¿Venía acá? Venía, me llevaba. ¿Y tienes luz? A ver, a mí me por ejemplo, aquí está. Ese es tu espejo. Que se vea más ordenado, pues. ¿Y por Mi qué? hermana que sea igual que yo. Y yo así como ustedes. Entonces eres uno que ha venido a la calle. Ese espejo que está ahí, ¿por qué lo tienes? No, que nos miramos para mirarnos. Para mirarte. ¿Y te ves bien ahorita? ¿No? No me dicen que no, pero puede ser que haga sentir mal. Ya. ¿Y toda esta ropa que tienes es tuya? ¿Y ese buzo verde? ¿Puedo verlo? Ese buzo ¿De dónde lo sacaste? a veces no sabe así. ¿Te regalan? ¿Qué huele? A guardado, ¿no? A un poco de humedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, enséñame. Es como un túnel. Esto es como un túnel. Sí, ¿Qué hay acá? cuando se puede interrumpir. Ya, hay que agacharse, sí, no se puede hacer. Ya, ¿y por qué te gusta este sitio? Hace mucho frío y es muy oscuro. En su casa hay un oscuro laberinto que sirve para recitar sus penitencias. El tragaluz le ofrece cierta gracia divina. Martín siempre estuvo conectado a la Biblia. Luis Prieto era un amigo de la misma cuadra y de la misma edad. No lo invitábamos o no se acoplaba al grupo de nosotros en los juegos, ¿no? Y creo que a su carácter tímido, que sí era un carácter bastante tímido, era muy tímido, era bien retraído. Yo recuerdo que él le encantaba leer la Biblia. Le encantaba leer la Biblia, le encantaba orar, no sé cómo será hasta ahora. Conversaba con los vecinos y vecinas, a veces con la Biblia en mano, y disfrutaba de hacerlo porque se le veía, se le notaba que disfrutaba de hacerlo. Martín estudió en el colegio José Alcides Carrión. El doctor Jorge Pizarro explica que para intentar recuperar la mente extraviada de un esquizofrénico, primero hay que hurgar en su pasado. ¿Por qué Martín trae todos estos objetos que vemos aquí acumulados en su cuarto? Los esquizofrénicos crónicos no solo deambulan, sino recogen objetos como si fueran cosas muy valiosas y las van acumulando. ¿Y es consciente? O sea, si yo, por ejemplo, me llevo uno de estos, va a fastidiarse. O sea, esta es su colección. Esto es lo que él tiene. ¿Y se da cuenta si yo me lo llevo? Se da cuenta si lo lleva. O sea, ¿sabe todo lo que hay acá? Sí, es imposible que si usted lo saca, él se agita. Es como si le estuviera robando algo muy preciado para él. Muy preciado. Él cree que todo lo que estamos viendo en este momento, claro, todo este desorden está ordenadísimo. Exacto. En este momento para él esto está limpio, está ordenado y es otro mundo. Él está en otro mundo. Está fuera de la realidad. ¿Cuántas personas en el Perú sufren aproximadamente de esquizofrenia? El 1% de la población peruana sufre esquizofrenia. Y ese 1% de todos los esquizofrénicos que tenemos, hay un tercio que mejora con medicación y puede reintegrarse parcialmente a su vida laboral o a su vida familiar. Pero tienen que estar medicados. Hay otro tercio que entra y sale de los institutos o los hospitales y que están parcialmente bien, pero requieren un cuidado mediano. Ya, y en el otro caso tercio, que es el de ellos, es el tercio de abandonados y casos sociales. Y en el caso de Martín, ¿existe la posibilidad de que él pueda estabilizarse? Martín tiene 45 años. Empezó su enfermedad a los 18. Es internado en un hospital psiquiátrico, mejora parcialmente y recibe, parece, medicación hasta los 25. De los 25 años hasta ahora los 40, 45 que tiene, no recibió medicación. Cuando un esquizofrénico no recibe medicación, entonces hay un deterioro mental
un deterioro orgánico que lo va retrasando. Entonces, hay una limitación. Pásalo más, Martín. Has dejado tu plátano ahí. Sí, claro, sí, pero mi tía me dice, no te ven así, la chica está desnuda. ¿Cómo? Mi tía me decía, no te ven así, está desnuda la chica. Que él viene, que yo iría a su casa con él. Pero él quiere decir, tengo que estar contigo todos los días, tengo que dar a Charito, ¿no? Tengo que cuidarte y mirarte todo el tiempo. No vamos a estar así, no es así. Claro. Ahora dicen que del desactivo y de lo que hablé, de reconstructivo y destructivo, tengo que echarme y no puedo ni comer. Hay un delicado así. Lo que Martín intenta explicar en su desordenado idioma es que no puede hacer su vida normal porque tiene que cuidar a su hermana, que para colmo siempre anda desnuda. Doctor, ¿él siente la tristeza? Claro, el esquizofrénico también se pone triste, pero es por ratos. Como ves, en ese estado diferente. ¿Puede preguntarle qué lo pone triste? Martín, ¿me escuchas? ¿Qué te pone triste? Aunque no me encuentro presentado, a lo más como que si vengo del espacio, de la calle vas a hacer sentir mal. Del espacio, o sea, que somos del planeta. ¿Te pone triste cuidar a tu hermana? Pero cuando dicen, tú tienes que estar como alguien que ha venido de la calle. Entonces ustedes vienen de la calle y del espacio. Vienen a vernos visitas. Yo también tengo esa presentación y reacción. Mi hermanita tiene que estar así como yo, pero como le dije, más ordenada. Más ordenada, ¿no? Hay una persona nueva, entonces. Es un mueble que Te preocupa tu hermana, ¿no? Te preocupa tu hermana. Tranquilo. Hay momentos en que ellos se ponen tristes, ¿sí? ¿Y lo transmiten? Lo transmiten un poco, pero como ves, como el afecto es superficial, en el momento se rió y es una risa inadecuada. Yo te puedo decir, estoy triste y me río. Claro, sí. No es lo normal. Para él es normal, pero es inadecuado. Pero había algo que al parecer Martín quería contar. Que a mi hermana la violaron. ¿Cómo? Ese es el documento que mi hermana, mi tío, un señor que se desapareció, porque se desaparecen también. Que mi hermanita la violó. Mandaron los vecinos. ¿Puedo ver eso? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? El otro día vine a verte. Te quiero presentar a unos amigos. Hola Martín. El doctor Eric Mendoza. Martín, ¿cómo estás? ¿Me puedo sentar acá? ¿Te puedes sentar, Martín? Martín tiene dos estados mentales. A veces puede hablar sin parar, pero en otras ocasiones espera que aquella visita improvisada se comunique con él a través de sus pensamientos, y hoy así será. Martín no piensa responder ni una sola pregunta. Martín, ¿ya hace tiempo vives acá? ¿Cuánto tiempo será? ¿Te acuerdas que me contaste lo de tus pensamientos? Que tú te comunicabas con Charito a través del pensamiento. Doctor, pase. Pase, doctor. Dame que crees. ¿Qué me veas, pero no? Hola. Doctor. ¿Qué
tienes hambre. Ella no habla, pero te entiende. ¿Te llamas Charito? ¿Quieres más que qué? ¿Sí? ¿Más que qué? El problema del retardo mental y del daño que se ha generado en su sistema nervioso no lo vamos a revertir, pero sí podemos controlar las consecuencias. Que eso ya es bastante. Claro que sí. Y obviamente que esté en un ambiente adecuado donde no haya pues estas condiciones, en donde ella puede estar en el cuidado de personas que puedan llevarla, tenerla por ejemplo vestida y que ella misma pueda aprender habilidades para vestirse, para asearse, ¿no? Que aparentemente. Es posible. Que es posible, ¿no? ¿Sí? Su pie. Mira, algo te está diciendo, ¿ah? Ella le duelen sus pies. ¿Te está doliendo el pie? ¿Sí? Pobre su pie, ¿no? Mira su pie. Aparte de las condiciones higiénicas que hay que ver. Hola, soy Melba. Hola. Ay, ¿la cartera te gusta? ¿Quieres tocarla? ¿Quieres tocarla? Ahí está. Muy bien. El factor genético es una predisposición importante. ¿Te gusta? Y el descuido. Yo te voy a traer una igualita. El factor ¿Quieres? genético es uno. ¿Cómo duermes? ¿Dónde duermes? ¿Dónde duermes? ¿Así? ¿Allá duermes? ¿Allá? ¿Sí? Ahí duermes. Cuidado. Cuidado te caes, Charito. Ahí duermes. Ya. ¿Y dónde haces, por ejemplo, tus necesidades? ¿Dónde orinas? ¿Dónde haces pipí? ¿Dónde haces popó? Ahí también. Mientras la asistenta social y el doctor Eric Mendoza analizaban el estado de Charito, Martín en la sala se regodeaba con la imagen que reflejaba a su espejo, aquel pequeño tesoro que guardaba en su casa. El doctor Eric Mendoza ha ordenado llevar de urgencia a los nuevos pacientes del hospital Hermilio Valdizán. Charito comienza a vestirse. Sabe que en unos minutos por fin será liberada. Cuando nos encontramos frente a un caso tan inhumano como el que acabamos de presentar, tenemos dos caminos. O nos hacemos los locos y seguimos nuestras vidas como si nada pasara, o denunciamos el hecho para que las autoridades hagan algo. Afortunadamente, la vecina que se comunicó con nosotros eligió este segundo camino. Ningún hospital puede internar definitivamente a Charito y a Martín, pero esta semana me comprometo a encontrarles un hogar y sobre todo para que
Chicharito nunca más regrese a esta jaula. La próxima semana regresamos con la segunda parte de esta dramática historia. Hasta el próximo sábado. No se escucha. Sí, no se está escuchando el audio. Está bien que tengan la inquietud de seguir la secuencia, que está bien interesante, porque quisiera que vean esta secuencia más que viene, que va a complementar un poquito a todo lo que hemos visto y cómo uno puede brindar la ayuda. Tuvo en arte 06. 09, pero en cuarto sacó 13. Lo que llama la atención es que el milagro se lo debía a ese fanatismo que lo llevó a protagonizar un extraño hecho que Luis Prieto, un amigo de la infancia y de la cuadra, todavía recuerda. Como ocurrió una anécdota que murió una amiga, tía mamá de niña, jovencita. En el velorio él hizo las oraciones para ese velorio. Tomó la palabra, hizo los rezos. Por eso nos dimos cuenta también que sí, pues era bastante pegado a la Biblia y a la palabra de Dios. En nuestro país, el 1% de la población padece de esquizofrenia. Si Martín hubiese recibido sus medicinas a tiempo, su vida no sería la misma. Ya había Se fue el audio. El audio.
No se escucha. No se escucha, chicas. Bueno, yo creo que ha habido ahí una situación, hemos escuchado bien los anteriores links de los videos, sí, pero por circunstancias X, a veces sucede, ¿no? De estas proyecciones que de repente se ve el volumen, cosas por el estilo, pero se ve que ustedes se han quedado con la inquietud y eso me gusta que en realidad han querido verlo bien y bueno, acá hemos podido, claro, no se ha podido escuchar. Bueno, la estudiante que está pasando también con ustedes, seguramente se ha esmerado en poderlo pasar y lo ha pasado bien en las anteriores, pero acá ha habido algo que no nos está ayudando a escucharlo. Y acá el doctor Che, que ustedes seguramente lo conocen, o algunos de ustedes lo pueden conocer, ya da a entender que el paciente se va a ir recuperando poco a poco y la paciente también, y ustedes vieron a la paciente totalmente desnuda, que no se vestía, pero miren, ahora ya acepta su vestimenta, llama a gritos para ir a hacer sus necesidades, diferente, ¿no? Totalmente, y el paciente también se le nota más tranquilo. Y posteriormente, no sé si se estarán escuchando, de repente ustedes están escuchando, ¿no? Creo que nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Espero que les haya agradado los videos que hemos visto de un paciente esquizofrénico, con una esquizofrenia paranoide, con alteraciones en el pensamiento, delusiones de daño, enajenación del pensamiento, alucinaciones auditivas, de todo un poco, de todos los síntomas que en psicopatología podemos ver, y de la paciente con retraso mental también, que como es bien difícil, ¿no? Imagínense que lo dejen abandonado al paciente esquizofrénico con su hermanita con retraso mental bien avanzado y con signos de psicosis también, y que necesitan hospitalización, y al final los dos se quedan hospitalizados, por si acaso les brindan una ayuda, y vean ustedes cómo es la ayuda cuando alguien en equipo se esmeran, médicos, enfermeras, asistente social, y una comunicadora como es la periodista también, que jugó un rol importantísimo. Muy bien, yo creo que damos por culminado la reunión y nos vamos a incorporar a nuestros grupos de práctica, ¿ya? Muy bien. Doctor, buenos días, muchas gracias. Buen día, ¿qué tal? Buen día Marlene, que buen día. Buenos días, gracias, ha estado muy bonito. Sí. Para que aprendan así los